Hola a todos, hoy vamos a hablar de una de las obras más importantes, pero sobre todo que más nos gusta de la historia del arte, que es El nacimiento de Venus de Botticelli. Esta obra fue muy llamativa porque fue el primer gran desnudo que se realizó en el arte desde hacía siglos. En esta obra se está representando a Venus sobre una concha que está llegando a la orilla del mar. Y hay una clave muy importante en esta concha, porque una concha efectivamente tiene que ver con los atributos femeninos, pero también es el atributo del bautismo. A lo mejor lo que nos está mostrando el artista es el nacimiento de una nueva era, el inicio del humanismo. Vamos a verlo. Me llamo Ana Carlota Valle, soy licenciada en Historia del Arte y bienvenido a otro vídeo de mi canal, Las Claves del Arte. Primero vamos a ver unos datos básicos. Se realizó entre 1482 y 1489. Es innovadora también en la técnica porque no usa el óleo y la tabla, que era más habitual, sino que usa el temple y el lienzo. Se fue realizado por Botticelli, que ya en este momento era un artista consagrado y conocido. La modelo se llama Simonetta Vespucci y era muy conocida en la época, era una modelo que gustaba a muchos artistas. Lo más llamativo de todo es las dimensiones del cuadro, porque estamos hablando de un desnudo que mide aproximadamente unos 3 metros de altura por 2 de ancho, es decir, es muy grande. Prácticamente podríamos decir más que a tamaño natural en panorámico, ¿no? Como diríamos hoy día. Y se encuentra uno de los cuadros principales, si no el principal, de la Galería Uffizi de Florencia. La primera clave por la que nos encanta esta obra es la composición y nos encontramos en el centro, se encuentra Venus, alrededor hay dos grupos de personajes con los que forman un triángulo. Son muy bonitos, los colores que usa son unos colores muy suaves y perfectamente perfilados y contorneados. Sobre la sombra va de la izquierda, que es más claro, a la derecha, que es más oscuro, y destaco principalmente la sombra que hace la concha sobre el mar. El movimiento es muy interesante porque el movimiento lo consigue Botticelli a través de ese viento. Intenta reflejar como que en esa escena hay viento, y esto se ve especialmente en el pelo de la Venus, y este movimiento a su vez es muy armónico con el que tienen los personajes que la rodean. Es muy llamativo el fondo, porque no hay fondo. En esa época lo habitual era utilizar la arquitectura para crear perspectiva, pero aquí Botticelli lo elimina totalmente. Ese fondo plano se une con esas imágenes, con esas figuras tan alargadas, esa imagen de la mujer en la orilla que está prácticamente flotando, da la sensación de ser como una especie de sueño. Lo más parecido quizás sería los relojes de Dalí, que ya en el siglo XX. Esa idea de estar mostrando una escena que es inviable. Se presenta al final una alegoría, una especie de naturaleza idealizada. La segunda clave es la fuente de inspiración del artista. Ya parece que en el siglo XV se sabe que en Florencia existían varias traducciones sobre la mitología griega. En concreto, el nacimiento de Venus hace referencia a un mito que se explica en la Metamorfosis de Ovidio, en que Saturno castra a su padre Urano, le corta los genitales y lo tira directamente al mar. En el mar se junta el semen del dios con las olas, con el agua, y de ahí nace Venus, nace Afrodita. Como veis, esto no tiene nada que ver con lo que estamos viendo en esta pintura. En esta pintura realmente lo que se está representando es la historia, el momento, la parte del mito en el que se dice que una vez que ha nacido Venus, Céfiro, el dios del viento del oeste, con su soplo, con el viento, va transportando a Venus por todo el mar hasta llegar a la tierra, donde se encuentran las tres gracias o las horas que recogen a Afrodita para que empiece una nueva vida. Entonces, efectivamente es el momento que se está representando. En concreto, hay un poema de Angelo Poliziano de la época que probablemente haya sido la principal inspiración de Botticelli. Os lo dejo abajo para que lo podáis leer, ¿vale? En él se explica muy bien este momento, esta escena. La tercera clave es quién es cada personaje, la iconografía. Y entonces tenemos a la izquierda, como ya hemos dicho antes, se encuentra Céfiro, el dios del viento. Abrazado a él hay un personaje que no se sabe muy bien quién es. Puede ser, por un lado, Áurea, que tiene relación, es la diosa de la brisa, pero personalmente yo creo que es Cloris. Cloris fue raptada por Céfiro y una vez que fue violada se convirtió en Flora
a partir de ahí nace la diosa de la primavera y de las flores. A la derecha, el personaje de la derecha, que está con ese gran manto, sería una de las horas, probablemente sea la primavera. En el momento que está llegando el amor, aparece la primavera. Y en el centro tenemos Venus. Hay varios tipos de Venus, en este caso es una Venus púdica, probablemente esté inspirado en la conocida como Venus de Medici, que ya estaba en esa época en Florencia, en la que Venus se está tapando para no mostrar del todo su desnudo. Un personaje oculto, pero que es fundamental, son todas las flores que rodean la pintura, porque todas tienen significado. Por un lado se encuentra la principal en la rosa que rodea a la Venus. Cuenta la mitología que las rosas nacen en el momento que Afrodita baja de esa concha, en el momento que llega a la tierra. De esta manera se entiende la rosa como el símbolo del amor, porque dicen que es como el amor, bonito pero pincha y además dura poco. Destaca principalmente esta hora de la primavera porque por todas las flores que tiene a su alrededor. Por un lado tiene muchas ramas de rosa en la parte de la cintura, tiene una rama de mirto en la parte de arriba que simboliza el amor eterno y la fertilidad. Ese mirto también se ve en la primavera de Botticelli, cuadro con los que están los dos muy relacionados, se complementan de alguna forma. Y además está la anémona azul, que representaba la llegada de la primavera. Se suponía que era la primera flor en nacer cuando iba a empezar la primavera. Y ya por último los naranjos que se encuentran en la parte de atrás, que en el caso de la primavera de Botticelli parece que puede hacer relación a los Medici porque aparecían en su escudo. En este caso, como tampoco se sabe muy bien si la obra era para los Medici o era para otra persona, no se tiene muy claro, ¿vale? Pero en cualquier caso, ahí están los naranjos. Y finalmente la concha. La concha que, como hemos dicho, simboliza los atributos femeninos, simboliza la fertilidad, pero además simboliza el bautismo. Como he comentado al inicio, está empezando una nueva era, está llegando a la Tierra el humanismo. ¿En qué consiste este nuevo humanismo? ¿En qué consiste este renacimiento? Pues justamente esto se ve especialmente en la cuarta clave, la belleza del desnudo. Hacía siglos que no se representaba un desnudo. Unos años anteriores se había representado el primer desnudo masculino, que fue el David de bronce. Pero la primera mujer desnuda fue con esta pintura. Durante siglos la forma de representar el desnudo era solamente a través de Eva y con una forma como escondida, ¿no? Y además para verlo de forma pecaminosa, con la serpiente. Aquí se intenta dar un paso más, aquí se intenta mostrar el perder ese miedo al desnudo y además verlo como algo bueno, algo bonito, una belleza deseable que se quiere intentar alcanzar. De hecho, Botticelli en esta pintura no tiene ningún complejo, hace estudios anatómicos muy bien definidos, muy bien realizados, no hace una imagen pequeña, la hace en grandes dimensiones, es decir, hay una reivindicación por unos nuevos valores, por una nueva idea. El renacimiento. Pero especialmente ya lo conocemos y algo de lo que hemos hablado mucho, que es el neoplatonismo, una nueva tendencia filosófica que se va a centrar principalmente en la Florencia del siglo XV y en el que se va a intentar, aunque parezca imposible, unir las teorías griegas, sobre todo las platónicas, con la cristiana. Vamos a verlo, porque tengo que decir que sí lo consiguieron. Así que vamos con la quinta clave, que además ya lo hemos explicado bastantes veces, que es el neoplatonismo, que como siempre no os asustéis, ¿vale? Que el neoplatonismo lo que viene a decir más o menos es que la cara es el espejo del alma. Es muy fácil entenderlo. Entonces, de las teorías neoplatónicas, por un lado, como intentan recuperar a Platón, para Platón era muy importante la dualidad, la diferencia entre lo bueno y lo malo, la luz y la oscuridad. Entonces, por ejemplo, tenemos en el cuadro una parte mucho más clara que está en la izquierda frente a esa parte más oscura que está en la derecha, pero además se contrapone los tipos de amores, porque tenemos el amor casto que está representando la hora de la primavera frente a ese amor sensual que está realizando Céfiro a Flora, y en el medio se encuentra la verdadera belleza,
el verdadero amor, la belleza desnuda, sin complejo, sin miedo. Esto nos lleva también a esa idea típica del neoplatonismo y de Platón, que es que la belleza corporal refleja la belleza del interior, el espíritu. Y además Botticelli, como estamos diciendo que no es Platón, sino que es neoplatonismo, pues Botticelli además intenta incorporar o incorpora sin ningún tipo de complejo y como si fuera muy natural, elementos que hasta entonces había sido asociado con el cristianismo, con la religión cristiana. Por ejemplo, la rosa, ya hemos dicho que significa el amor, ¿no? Ese amor efímero y ese amor que duele y además es bello. Esta rosa, el propio Botticelli la usa en estos cuadros relacionados con la Virgen María. Esto también lo explico en el cuadro de Fray Angelico de la Anunciación, que podéis verlo aquí si le hacéis clic. Por otro lado, la propia concha, porque aunque la concha, como hemos comentado, significaba el tema de la fertilidad o la sensualidad femenina, en el caso de cuando se representaba a la Virgen María, como hace Botticelli en esta pintura, significaba justo lo contrario, que era la pureza. Por tanto, esta unión de realidades se hace sin ningún tipo de problema porque se intenta aunar ambas tendencias. Y esto que me diréis, Botticelli estaba loco, esto es imposible conseguirlo. Pues los que me conocéis sabéis perfectamente que hay un gran artista que consiguió perfectamente aunar ambas tendencias y de una forma impresionante, que es Miguel Ángel. Podéis ver este vídeo que os dejo aquí del artista, donde podéis ahondar un poquito más en esta teoría, porque consiguió meter este neoplatonismo dentro del Vaticano. En mi opinión, esta llegada de Venus a la Tierra puede estar simbolizando la llegada de la primavera, como después de siglos de invierno, de oscuridad, por fin llega la luz, por fin llega la belleza y llega gracias a este renacimiento. Un tema que normalmente meto en una clave, pero en este caso no lo voy a hacer porque además prácticamente nadie habla de esto, pero es muy llamativo, es decir, porque si estamos hablando de un renacimiento, de la llegada de la primavera, de un momento nuevo, todos los personajes están tristes. Botticelli suele pintar así a los personajes, los suele representar tristes, melancólicos. ¿Por qué? La verdad es que no lo sé. No sé si es una licencia propia del artista, porque se sintiera así, o que tuviera que ver con la propia pintura. Pero es un tema del que prácticamente nadie habla y que parece muy interesante porque contrasta totalmente con todo el cuadro. No pega, pero a la vez lo hace muy bello, porque esa mirada que tiene Simonetta Vespucci es impresionante, es unos ojos, es decir, ya no solamente es todo el cuadro, es que esa mirada es preciosa. En la mitología griega había dos tipos de Venus. Por un lado se encuentra la Venus celeste, que es la que se está representando aquí, que luego se convierte en otra Venus una vez que ya ha pisado tierra y sobre todo ha sido tapada. Esta segunda Venus se representa en la primavera de Botticelli, un cuadro que se puede decir que continúa esta pintura. Aunque no se sabe muy bien cuál es primero y cuál es segundo, en cualquier caso, en la primavera de Botticelli, Venus ya está en la tierra, o en el jardín de los dioses, en el jardín de Hera, y está realizando su trabajo junto con Cupido, que tiene en la parte de arriba, está intentando que se mueva el amor, que aparezca el amor. Si queréis profundizar un poquito más en este cuadro, ya lo vimos en un vídeo anterior, le podéis hacer clic aquí. Por favor, suscribiros, darle a me gusta y nos vemos en la próxima.